Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias A Nuestra Salud, un espacio que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación le brinda a toda la comunidad para que se entere de cómo cuidar su salud. El tema que expondrá la doctora Luisa Fernanda Aunca, médica neuropsiquiatra del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, es ¿cuándo debo consultar por pérdida de la memoria? Les recordamos que la primera responsabilidad que tenemos es la de cuidarnos nosotros mismos y estar alerta a los síntomas que aquí nos explican. Les recordamos que esta conferencia en ningún momento reemplaza la consulta médica con un profesional. Incluso la doctora Luisa Fernanda les explicará al final de la conferencia cómo pueden tener acceso a una consulta con ella. Es importante que sin una revisión de un médico profesional no se autodiagnostiquen o se traten, mucho menos con medicamentos que podrían llegar a ser riesgosos para usted o algún familiar y conocido. Los dejo entonces con la doctora Luisa Fernanda Aunca. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Luisa Fernanda Aunca, me alegra ver tanta gente y me asusta ver tanta gente también. Espero que me entiendan todo. He tratado de hacer una conferencia con un lenguaje muy no médico, digamos, para poder que todos la entiendan. Al final recibiré las preguntas que quieran y, como dijo Isabel, les diré dónde pueden consultar. ¿Cuándo debo consultar por pérdida de la memoria? Ese es el nombre de la charla. Primero, una propaganda aquí. El Hospital San Vicente de Fundación, esto es cuña, ¿no? Es el único en la ciudad de Medellín y uno de los pocos en el país que, siendo un hospital general, tiene servicio de psiquiatría integrado a la práctica médica general. Esto es muy importante porque hay muchos pacientes con patologías orgánicas, diga usted una neumonía, una infección urinaria, pero que también tienen cosas mentales que ameritan valoración por psiquiatría. Entonces tenemos psiquiatras de enlace, que son aquellos psiquiatras encargados de ver cualquier cosa psiquiátrica en un paciente con una enfermedad médica. Tenemos un psiquiatra de adicciones y estoy yo, que soy neuropsiquiatra. Me encargo de ver la parte psiquiátrica de las enfermedades neurológicas, epilepsia, demencia, Parkinson. Segunda cuña. Desde noviembre del 2009 se aplica un método que se llama COMPRI-Intermed, que es un método de riesgo biopsicosocial que se aplica a todos los pacientes que ingresan con el fin de saber si tienen algún riesgo en la parte funcional, en la parte de la familia, en la parte social, y se interviene durante la hospitalización. Tercera y última cuña, programa Habilidades para la Vida, que también participa una psiquiatra, una psicóloga, una terapeuta de familia, y que es un programa solamente para empleados del hospital y que busca afianzar estas destrezas en la vida diaria de la gente. Listo, eso era cuña. Ahora sí, ahí vamos. ¿Cuándo debo consultar por pérdida de la memoria? La charla se va a dividir en unas partes que aquí les voy a mostrar. Primero les voy a explicar rápidamente qué es la memoria, aunque todos más o menos tenemos una idea de lo que es, y también qué no es la memoria, que a veces nos confundimos con eso. Segundo, cómo funciona, y ahí les diré más o menos en qué parte del cerebro está, sin ahondar mucho en eso, porque eso no es lo que nos interesa aquí en este momento. Tercero, vamos a ver si es normal que se pierda la memoria con la edad o no, o hasta qué punto es normal. Cuarto, ¿por qué se puede dar que no sea la edad? Y finalmente, ¿cuándo deben consultar? Finalmente, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes cuando están perdiendo la memoria o para evitar perder la memoria? ¿Qué es la memoria? O sea, aquí está el muñequito con toda su información. Entonces vamos a ver una definición. Esta es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, de memoria. Es una facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Del diccionario de World Reference dice que es una facultad de recordar. Por eso a veces dicen, uy, ha perdido mucha memoria, cuando se le están olvidando las cosas. Y es un elemento esencial para almacenar información. Por eso el computador también necesita memoria, porque ahí es donde se almacena la información. Entonces la memoria básicamente, a grosso modo podríamos decir que es el almacén de información que tiene nuestro cuerpo. Y este otro diccionario dice que es el poder o proceso de reproducir o recordar lo que se ha aprendido y retenido. Entonces la memoria no solamente es recordar. Para yo recordar, tengo que haberlo guardado. Entonces también está dentro de la memoria el proceso de guardar esa información.
Algunos conceptos, entonces, el aprendizaje y la memoria generalmente los ponen juntos y se refieren a la capacidad del sistema nervioso o del cerebro de adquirir nueva información, de almacenarla y de recuperarla. Entonces yo escucho esta conferencia, ahí adquiero la información, luego la almaceno y ya luego cuando alguien me pregunte, ve, ¿y qué te dijeron allá? Entonces yo vuelvo y la traigo. Todo eso hace parte de la memoria. Y el aprendizaje es cuando ya traduzco esa información en un conocimiento como más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es un olvido? Es cuando se pierde alguna información que se almacenó, se registró y se pierde con el tiempo, y eso es normal. Y se presenta generalmente porque, como dice por ahí el dicho, si uno no lo usa, lo pierde. Entonces, si hay alguna información que uno constantemente no está usando, pues la va a ir perdiendo porque como que el cerebro va a entender que eso no es importante y de algún modo se va olvidando. Y ya la amnesia es cuando no es normal, es anormal. Cuando es una incapacidad para adquirir, desde adquirir o para recordar ya información, pero no necesariamente que uno no haya usado, sino información que de pronto sea muy importante y si la use uno y no la pueda recordar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y esto es muy importante para todos ustedes. No todo lo que uno cree que es memoria. Siempre la gente le consulta a uno, es que se me están olvidando las cosas, estoy perdiendo la memoria. Pero resulta que recuerden que les digo, la memoria implica ver o escuchar o aprender lo que me dijeron, después grabarlo y después sí volverlo a traer. Entonces, ¿qué implica? A ustedes les dijeron, oiga, vengan a las 5, digamos a San Diego, y resulta que alguno llegó a Santa Fe. ¿Por qué se fue para Santa Fe? Es que se me olvidó, es que tengo muy mala memoria. ¿Será que se le olvidó? Puede ser, es una opción que tenga problemas de memoria. ¿Será que no estaba bien atento cuando le dieron la razón? Y entonces no escuchó bien, o como cuando uno le dicen, yo me llamo tal, y uno a los 3 minutos ya no se acuerda. Eso no es pérdida de memoria, eso es falta de atención, ¿sí? ¿O será que no entendí? Me dieron una instrucción muy larga y yo no la entendí y por eso la hice mal. Eso es muy importante, porque no todo lo que uno cree que es memoria. Muchas veces cuando los pacientes van y ya uno los va a evaluar, resulta que no es un problema de memoria, es un problema de atención, es un problema de comprensión. Y eso implica unas cosas diferentes a tener una pérdida como tal de la memoria, ¿sí? ¿Cómo funciona la memoria? Primero vamos a ver las estructuras específicas muy rápidamente porque eso no es como tan importante para nosotros. Bueno, para ustedes, para mí sí. Entonces, lóbulo temporal. El lóbulo temporal del cerebro es el almacén de la memoria, es donde la memoria a corto plazo se transforma en largo plazo. O sea, a corto plazo es lo que yo aprendí hoy o ayer y ya luego, cuando lo sigo usando para toda la vida, ya se convierte en una memoria a largo plazo. Esta información que yo les estoy dando para ustedes es una memoria de corto plazo porque la están adquiriendo. Para mí es una memoria de largo plazo porque llevo muchos años trabajando, bueno, no muchos, algunos años trabajando en eso, ¿sí? Eso se almacena en el lóbulo temporal y dentro del lóbulo temporal en una estructura más específica que se llama el hipocampo, ¿sí? También en el lóbulo frontal del cerebro, ahora les muestro un dibujito, el lóbulo frontal del cerebro lo que hace es usar, como que le da al cerebro estrategias de cómo memorizar las cosas, pero se memoriza, no se guarda, no digamos que la biblioteca o el almacén está en el hipocampo, y eso es lo que se pierde cuando uno tiene una enfermedad de Alzheimer, se le pierde la biblioteca, entonces usted ya no es capaz de traer nada porque no lo tiene, ¿sí? Y el lóbulo parietal lo que hace es la memoria, pero de las cuestiones motoras, de cómo moverme, cómo cepillarme los dientes, cómo camino, cómo monto la bicicleta. Este es un esquemita ahí del cerebro, este es el lóbulo frontal que les decía que lo que hace es buscar estrategias de cómo almacenar la memoria. Este es el actor principal de la memoria, el lóbulo temporal, y es el que más se afecta cuando uno tiene una demencia de Alzheimer, que es la más conocida y la más escuchada. Y ahí es donde se almacena la memoria. Y este es el parietal que hace que uno tenga memoria más de movimientos, ¿sí? Es un esquemita ahí básico, este es un esquemita que es como, digamos que este dibujito por la mitad, este es entre un lóbulo del cerebro y el otro, ¿sí? Está esto, y todo esto es la parte del temporal que tiene que ver con la memoria. Y finalmente, todo esto es el hipocampo, todo esto.
y hasta acá se conecta hasta bien adelante. ¿Listo? Bueno, eso es cultura general. Y este es un corte, no es un corte en realidad, es una foto, un dibujo de un cerebro normal. Este es el lóbulo temporal y un cerebro con una persona con enfermedad de Alzheimer. Aquí queda el hipocampo. Entonces, si ven, el hipocampo se pierde completamente y es por eso que una persona con Alzheimer no tiene memoria. ¿Por qué? Porque no tiene biblioteca. Entonces, no es que lo tenga guardado y no sea capaz de traerlo, es que ya no lo tiene guardado, no tiene la biblioteca, entonces ¿cómo se va a poder acordar? No hay forma, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a construir un recuerdo? Primero vamos a percibir, que son las partes de cómo funciona la memoria. Yo escuché una canción y esa canción me gustó, la escuché. Después la codifico. ¿Cómo así la codifico? Generalmente uno para recordar une unas cosas con otras. Entonces, yo me acordé de un cantante, me acordé que ese cantante me gusta y una persona que esa canción me recordó. Entonces, así ya cuando la escuche yo me voy a acordar de esas dos personas y seguramente voy a recordar más fácil cómo se llama. Y finalmente la almaceno en el hipocampo con estas características que yo le di a ese recuerdo. Por eso todos no almacenamos igual. Podemos tener la misma información, pero cada uno le pone como los adornos que quiere para poderlo guardar. Y finalmente la evocación es que, ¿cómo es que se llama esa canción que me dijiste que te gustaba? Entonces yo ahí mismo, me acordó de tal y tal, se llama tal, ¿sí? Ya como que logro unir todo lo que me hace recordar esa canción y la recuerdo y logro decirla. Así se construye un recuerdo. Primero lo percibo, luego le doy un código, luego lo almaceno y finalmente cuando lo necesito, lo traigo. ¿Cuáles son los sistemas de memoria o tipos de memoria? Tenemos una memoria de corto plazo, que es la más inmediata. La inmediata es de 10 a 15 segundos. Ahí mismo se me olvida. Y la de trabajo es una memoria que nosotros llamamos como una memoria en línea. ¿Cómo así? Usted me dijo a mí, oiga, apunte este teléfono y me llama. Entonces yo no lo apunté, sino que me lo grabé en ese momentico, aquí me hablaron, bla, 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 bla. Y cuando volví, todavía me debo acordar del número si tengo bien la memoria de trabajo, porque cambié de tarea un momentico, pero volví. Esa es la memoria de trabajo. ¿Qué le permite esa memoria? Pues digamos, un ejemplo más de la vida diaria. Usted está cocinando, usted está haciendo unos huevos. No, eso no, algo que no se queme tan rápido, bueno. Entonces, le sonó el teléfono y usted cogió y se fue. Sí, aló, ¿qué hubo? Y colgó. Y usted se acuerda que estaba haciendo sus huevos. O lo que estaba haciendo, pues si usted no tiene memoria de trabajo, no se acuerda, ya no se va a acordar qué estaba haciendo, ¿sí? Ese es un ejemplo más fácil para entender qué es la memoria de trabajo. Y la memoria de largo plazo es la que ya está guardada en el hipocampo y traemos es cuando necesitamos. Pero entonces hay una consciente y una inconsciente. A la consciente también le llaman declarativa y se divide en dos. Esto no es porque lo tengan que aprender ni sea importantísimo para lo que estamos hablando, sino para que tengan una idea, ¿sí? Porque es que son muchos nombres. La episódica, como el nombre lo indica, es de episodios, de biografías. Y la semántica es de conceptos. Por ejemplo, vos conocés la iglesia de... ¿te acordás cuando hiciste la primera comunión en tal iglesia, tal día, que ibas con tal vestido? Sí, me acuerdo. Memoria autobiográfica, ¿sí? Es de episodios específicos de la vida de uno. ¿Te acordás dónde queda la iglesia, la catedral? Sí, yo sí me acuerdo. Memoria semántica, ese es un concepto, es algo que sé. Pero no lo estoy uniendo a un momento particular ni a un sitio particular. ¿Sí me hago entender? No es lo mismo uno decir, ¿te acordás vos conocés Bogotá? Sí, yo me acuerdo de Bogotá. Decir, yo me acuerdo de Bogotá cuando fui en tal momento, tal día. ¿Listo? Esa es la pequeña diferencia que hay. La una es de episodios de la vida de uno y la otra es de conceptos. También cuando a usted le preguntan, oiga, ¿usted sabe dónde queda la China o cuál es el presidente o cuál es todos los conceptos que usted tenga en su vida? Es esta memoria. Y la otra es la memoria inconsciente o implícita, que es la de acciones. Cómo manejo carro, moto, bicicleta, cómo me cepillo, cómo camino, eso es memoria. Por eso, la gente cuando tiene una demencia de Alzheimer muchas veces termina no pudiendo hacer cosas, como cepillarse, como hablar, como caminar incluso, pero esta es la última que se compromete, ¿sí? Listo, esos son los tipos de memoria.
Y entonces esos tipos de memoria o sistemas de memoria se afectan diferente en diferentes patologías o en el envejecimiento normal. Si a mí me llega el paciente, yo lo evalúo y digo, no, tiene un problema más en la memoria semántica o más en la episódica o más en la tal, yo más o menos puedo intuir qué es lo que le está pasando o cuál es la enfermedad que tiene. Memoria y edad, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces uno cree que es normal que se le olviden las cosas por la edad. Perdón. Y por eso no consultan, o consultan cuando ya la cosa está muy complicada. ¿Es normal o no es normal que a uno se le olviden las cosas por la edad? Hasta cierto punto es normal, pero hay un punto del cual ya se pasa y ya uno tiene que abrir el ojo y estar pendiente. Desde los 20 años uno ya empieza un decline funcional en la parte física y también en la parte mental. Para nadie es un secreto que no es lo mismo uno a los 20 años, que se iban de parranda, llegaban a las 5 de la mañana y seguían trabajando y nada les pasaba. Vaya a los 35, no es capaz. Le toca dormir unos 3 días para poder seguir normal. Entonces, así como la parte física se vuelve un poco más lenta, entre comillas, la parte mental también. El envejecimiento va a afectar la memoria y altera la forma en que se almacena la información y hace más difícil recordarla. ¿Por qué? Uno en el cerebro tiene unas partes que son las que les mostré ahí del lóbulo frontal, parietal, pero además hay unas fibras, que haga de cuenta que fueran unos alambrecitos, que conectan unas partes con otras, para que la información vaya y venga. Cuando uno envejece, porque es obeso, porque le subió la presión, el azúcar, por muchas cosas que pasan en la vida y por la edad, esas vías que hagamos de cuenta que son las carreteras, se van dañando. Entonces haga de cuenta que la carretera ya no está pavimentada, sino que está despavimentada. Entonces la información va más lento, ¿sí? Al principio la carretera o el cable, digamos que el cablecito tenía el caucho ese que tiene afuera, entonces va rápido la información, pero si eso se daña, ya la información va más lento y eso es lo que pasa con la edad, que es más difícil recordar porque yo para recordar primero acuérdense que les dije que uno codifica, entonces tengo que buscar la codificación, ahí dónde fue que yo guardé eso, y ahora sí, ahora eso no es consciente, ¿no? Eso lo hace el cerebro solito, no es que uno se va a poner a pensar cómo lo guardo o no, pero se demora porque la carretera está mal. ¿Qué es frecuente? Perdón, todas las personas olvidan. A ver, ¿quién no ha dejado las llaves? Todos han dejado las llaves. Si el que no, pues, que me dé un autógrafo porque está muy bien. ¿Quién no ha olvidado una cita? Muchas veces a uno se le olvidan las cosas y eso no quiere decir ni que uno tiene una demencia, ni que uno nada, pues se le olvidó. Eso es normal hasta cierto punto. Sí, pues ya si se le olvida todo, pues no, pero hasta cierto punto es normal. ¿Qué es frecuente con la edad? Una queja de dificultad para recordar algunas cosas, sobre todo nuevas. Necesidad de más tiempo para recordar. Ustedes cuando se sientan a hablar con el abuelo que tiene 90 años, él les contesta más despacio, les contesta, pero se demora un poquito más mientras piensa, mientras la información va, viene, pero les contesta. Generalmente van a lograr recordar si es normal y eso va a empeorar con la edad. 50, 60, 70, 80, 90, 100, cada vez uno es más lento desde el punto de vista cognitivo, es decir, se demora más en procesar la información. Pero eso es normal. ¿Cuánto y qué clase es normal por el envejecimiento normal? Es normal un olvido que no comprometa la vida diaria. Usted puede seguir haciendo su vida normal. Dejó las llaves, pero pues ya no pasó nada más. Puede que necesite más tiempo y usted es consciente de que eso se le olvidó. ¿Cuándo ya no es normal? No, espere un momentico. ¿Cuándo ya no es normal? Cuando ya comprometió la vida diaria. Cuando usted, por ejemplo, es tal el problema de la memoria que usted ya no puede cocinar porque confunde los ingredientes. Eso ya no es normal. O cuando usted ya no lo pueden dejar salir solo porque resulta que un día salió y luego no supo cómo regresar. Eso ya no es normal, pero mientras un olvido no comprometa la vida diaria de uno, no se considera anormal. ¿Qué se preserva? La memoria remota. ¿Te acordás cuando teníamos 10 años que fuimos al río, que no sé qué? Todos nos acordamos de eso.
¿sí? Esa parte no se pierde tanto. La memoria de procedimientos, cepillarse, caminar, manejar carro, bicicleta, eso tampoco se pierde con la edad, eso no es normal que se pierda. El recuerdo de la cultura general, los que les gusta leer, saben de política, de historia, eso no es normal tampoco que se pierda con la edad porque eso es una memoria de muy largo plazo. Tampoco se pierde la comprensión del lenguaje, o sea, usted es capaz de entender cuando le pregunta y comprende las reglas del lenguaje. ¿Cómo así las reglas? En español primero va el sujeto, luego va el verbo y luego va el predicado. Eso no se pierde con la edad, uno sigue hablando así porque así lo aprendió. Tampoco pierde su vocabulario, o sea, el número de palabras que usted usa. Y la sintaxis, ¿qué es eso? La manera en que pongo las palabras, sujeto, verbo, predicado y complemento, ¿sí? Cuando uno ya empieza a hablar como decir, como si fuera gringo, que uno empieza a decir, Tarzán no saber subir árbol, eso no es normal, eso ya es porque usted tiene algún problema que está haciendo que usted no organice bien sus palabras. ¿Qué se compromete? Entonces ya les dije que no se compromete. Cualquier cosa de estas que les dije aquí, si está mal, ojo porque eso no es normal, ¿sí? Esto tiene que estar bien para uno hablar de una pérdida de memoria o de una queja cognitiva asociada a la edad. ¿Qué se compromete? La capacidad de aprender información nueva, eso es lo primero que se va a comprometer. Va a tener uno más dificultad en las cosas recientes, generalmente a uno no se le olvidan tanto las viejas. ¿Qué más se compromete? La capacidad de recordar, se va a llevar más tiempo, pero finalmente va a poder recordar. ¿Qué más se va a comprometer? Esto no se compromete, se mantiene normal. Las funciones ejecutivas es la capacidad de planear. Por ejemplo, ustedes tenían que venir aquí a las 5. Ustedes los que digamos que viven en X parte dijeron, yo para llegar de aquí a allá me demoro media hora. Entonces voy a salir a las 4:10, voy a tal parte, en ese paradero agarro tal bus, voy, me bajo en tal sitio, subo, llego. Usted planeó antes de ejecutar la acción. Esas son las funciones ejecutivas y eso se mantiene, eso no se tiene que perder por la edad. Lo que pasa es que se vuelve un poco más lento, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que usted no encuentre las palabras tan rápido, que a veces tenga la palabra en la punta de la lengua, como dicen, pero no se acuerde tan rápido. ¿Y qué otra cosa va a pasar? Que su velocidad va a disminuir. Básicamente, con la edad la parte cognitiva se vuelve más lenta, no es más. Se vuelve más lento usted para retener la información, para atraerla, para procesarla, pero no más, ¿sí? Pero, entonces esta señora dice, uy, tengo pérdida de memoria, me olvidé de todo. La mayoría de los cambios normales tienen poca importancia, oigan pues, ¿por qué? Porque no interfieren con sus actividades diarias ni con su vida. Cuando a uno le traen un paciente, eso es muy común acá en Colombia, porque acá todavía creemos que perder la memoria es normal, pero ya exageradamente. Entonces le traen a uno el señor, no, es que él hace como unos 3 o 4 años empezó a olvidársele todo, ya luego no lo podíamos dejar salir solo, ya no es capaz de vestirse, ya no es capaz de cepillarse solo, hay que bañarlo. ¿Y por qué lo traen ahora? Porque es que se puso agresivo. Entonces generalmente ya los traen, es cuando le pegaron a alguien, cuando están agresivos, cuando se perdieron, porque mucha gente tiene la idea de que perder la memoria es normal por la edad. Entonces ojo con lo que les estoy diciendo, sí es normal volverse un poquito más lento, que se demore uno más, pero no es normal que eso le comprometa a uno su actividad diaria ni su vida normal, ¿sí? Hay cosas de memoria que son normales, entonces rápidamente vamos a ver cuáles, para que si tienen eso, pues no se asusten porque eso es normal. Distracciones. ¿Dónde dejé las llaves? Ya saben que a mí siempre me pasa eso porque es el ejemplo que más pongo. Y el otro, ¿a qué venía? Llegan a la cocina, ay, ¿yo por qué fue que vine? ¿Vieron? Eso es normal, tranquilos. Eso es normal. La mayoría de veces eso es por inatención, ¿sí? Porque uno no está concentrado. Entonces, ¿cuál es la solución? Como decían en ese programa, concéntrese. Concéntrese y verá que no se le olvida. A los señores, aquí que los señores más coquetos,
Resulta que fueron a una reunión y había una señora y a usted la señora les pareció horrible, de fea, y se las presentaron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan del nombre? No. Ah, bueno, ahora llegó la señora y les pareció divina y se las presentaron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan del nombre? Ah. ¿Por qué? Porque estaban bien pilas, ¿sí o no? Claro, porque estaban pilosos, estaban, como dicen los muchachos, en la jugada, ¿sí o no? Entonces, si usted está en la jugada, pues no se distrae, ¿sí o no? Bloqueos, ay, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo. Eso es normal, generalmente es porque se le vienen a uno varios recuerdos y uno como que no los puede organizar, eso también es normal. Entonces, ¿qué haga? Pues recuerde y piense cuáles son los elementos de la historia que está contando para que la organice. Y si usted se traba, trate de recordar algo más que lo conecte con la idea. Uno siempre que guarda un recuerdo lo ha conectado con otro. Por ejemplo, un momento de la vida, uno lo ha conectado con un sitio, con un sonido, con un sabor, con una persona. Trate de buscar otra cosa que lo conecte. La confusión a veces es normal. ¿Qué confusión? Que usted recuerde una parte pero no todo. ¿Te acordás que la semana pasada vimos una película? ¿Te acordás cómo es que se llama? Ay, no, yo sí me acuerdo que fuimos, ay, pero ¿cómo era que se llamaba? Eso es normal, que uno se acuerde como de una parte pero se le vayan algunos detallitos. No es normal si yo les digo, ¿se acuerda que fuimos a cine la semana pasada? No, yo no me acuerdo, no, eso ya no es normal, ¿sí? Y cuando un recuerdo se le desvanece, usted dice, no me logro acordar bien, ¿por qué? Porque si usted no lo usa, lo pierde. Si usted no, un recuerdo no lo está usando, por ejemplo, puede que ustedes, esto que yo les estoy diciendo hoy, se les olvide rápidamente si no vuelven a leer nada de eso. A mí no se me va a olvidar porque yo trabajo con esto y todos los días tengo que estar viéndolo y leyéndolo y estudiándolo, ¿sí? Bueno, otro, la recuperación. Ay, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba esta persona? Generalmente es por concentración. La memoria a corto plazo es la que se pierde más rápido. ¿Qué desayunó hoy? ¿O qué le dijo el médico? Esa es la que se pierde. Entonces uno tiene que estar más atento. Y finalmente, cuando la confusión al hacer muchas tareas también es normal. Mire, estamos aquí hablando de normal. Es normal porque con la edad, acuérdense que les dije que uno se vuelve más difícil procesar la información, entonces si uno se pone a hacer muchas cosas a la vez, se le confunden todas y a la final no hace ninguna. ¿Por qué será que se puede dar la pérdida de la memoria? Esto que les dije era lo normal. Ahora, ¿por qué hay cosas que no son tan normales se puede dar la pérdida de la memoria? Estoy perdiendo la memoria, entonces ¿qué hago? Lo primero es que uno debe descartar algunas cosas que la pueden producir, la pérdida de la memoria y se pueden tratar. Hay algunas enfermedades que hacen que uno pierda de algún modo como ya les dije, acuérdense que muchas de las cosas por las cuales consultan como pérdida de la memoria no son memoria, sino que son otra cosa, ¿sí? Pero algunas cosas de esas es por alguna enfermedad, una depresión, un hipotiroidismo, un derrame, bueno, ahorita les digo algunas. O cuestiones del estilo de vida también tienen que ver con la pérdida de la memoria, dieta, ejercicio. Y ya después, si ya no es nada de esto, entonces ahora sí evalúo si hay una pérdida de la memoria que ya es permanente, o sea, una demencia, un Alzheimer, una demencia frontotemporal, una demencia vascular, otro tipo de demencia. Y esto ya es permanente. Ya eso no se recupera, pero aunque no se recupera hay tratamiento. ¿Para qué? Para que no empeore tan rápido, ¿sí? Causas de pérdida de la memoria. Primero, uso de medicamentos. Ahora no es que van a salir de aquí, ¡ay no! Allá la doctora dijo que los medicamentos dan pérdida de memoria y ya no me tomo pues el antihipertensivo. Ojo, ojo pues. Ella dijo que no tomáramos nada, ojo. Yo no he dicho eso. Que algunos medicamentos pueden producir pérdida de la memoria, no todos. Entonces, por ejemplo, algunos antidepresivos, no todos. De hecho, cuando uno está deprimido puede perder la memoria y si no lo tratan, entonces peor. Pero hay algunos antidepresivos que uno trata de no usar mucho en personas de cierta edad porque pueden producir alguna queja de memoria. Algunos medicamentos para las alergias, sobre todo los que dan mucho sueño,
mucha somnolencia, pueden producir pérdida de la memoria. Algunos relajantes musculares, tranquilizantes o cosas para dormir, a los que les encante tomar cosas para dormir, irse a la farmacia a preguntarle al señor a ver qué les manda, eso sí puede producir pérdida de la memoria. También los de la ansiedad y del dolor. Todo esto puede producir pérdida de la memoria, pero ojo que es una pérdida de la memoria transitoria. Uno quita el medicamento y eso se mejora, ¿sí? Vea a los señores, qué pena, yo no es que sea machista, pero los señores beben más. El alcohol en exceso. El alcohol va dañando las células del cerebro. Por eso cuando usted se pega una borrachera de esas bien horribles, puede que al otro día no tenga ni idea qué pasó, ni cómo terminó, dónde terminó, ni nada. Con el consumo de licor crónico, esta pérdida de memoria se puede hacer permanente, ¿sí? Vean. ¿Cuántos aquí fuman? A ver, levanten la mano. Ay, no creo. No creo. Ave María. Levantaron la mano 2 personas. ¿Usted cree? No. Seguramente muchos, vea lo que le está pasando a su cerebro cuando fuma. Cuando uno fuma, el oxígeno no llega bien a los vasitos más distales, a los de los dedos, a los del corazón, a los de la cabeza, que son unos vasitos, unas venitas y arterias, haga de cuenta mangueras por donde va la sangre, pero diminutas. Esas arterias diminutas se van volviendo muy duras, no son elásticas como normalmente son, y eso hace que el oxígeno no llegue bien. Como consecuencia de fumar, y generalmente el que fuma ha fumado mucho tiempo y ha fumado mucho, esos vasitos se van dañando y por eso la gente que fuma tiene más riesgo, no solo de lo que todos sabemos que es el cáncer de pulmón, sino también de infartos en el corazón, infartos cerebrales y de compromiso de la memoria, ¿sí? Entonces, ojo con los que fuman. Consumo de sustancias, marihuana, bazuco, cocaína, heroína, todo eso. Todo eso va provocando cambios en las sustancias químicas del cerebro y va dando dificultad para el recuerdo más adelante. Vean pues, falta de sueño. El sueño es supremamente importante para conservar la memoria. En jóvenes, en gente más joven, el sueño, en los niños, por ejemplo, o adolescentes, el sueño es muy importante porque durante el sueño es que uno consolida el recuerdo. O sea, todo lo que yo estudié en el día, cuando duermo es que lo grabo, ¿sí? También hay unos estudios que dicen que si uno no duerme más de 6 horas al día, tiene más riesgo de pérdida de memoria cuando es más adulto, cuando no duerme 6 horas al día desde joven. Si uno duerme muy poco o se despierta mucho en la noche, pues es como si no hubiera dormido porque uno queda cansado, ¿sí? Entonces el cerebro no descansa. Y además de que de verdad afecta a la memoria directamente, pues si usted está cansado, pues está más inatento. Si usted está así como todo dormido, peor le hablan y no pone mucha atención porque está con sueño. Y como les decía, el sueño es importante para el registro de la información. Y finalmente, ojo con esto, la mala alimentación. Hay que comer bien, y comer bien no es chicharrón, no es fritos, no es bandeja paisa. Comer bien es que la comida, los alimentos contengan verduras, frutas, proteínas, o sea, pollo, pescado, carne, porque esos son fuentes de vitamina B1 y B12 que son los que más producen pérdida de la memoria, ¿sí? Entonces hay que comer bien. Comer bien no es comer mucho, comer bien no es comer en exceso, es comer balanceado, ¿sí? Otra, traumas en la cabeza. Ustedes vean aquí el señor, traumas porque tuvo un accidente de tránsito, porque trabaja en esto, porque trabaja en motocross o bueno, cualquier cosa. Una lesión cerebral puede dar un compromiso de la memoria dependiendo del sitio donde se lesiona el cerebro. Si se le lesiona a uno el lóbulo temporal, que les dije que era el más importante para la memoria, pues pierde uno la memoria. Si se le lesiona a otra parte, pues puede que no, puede que tenga algún otro problema, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares o lo que llaman derrames o trombosis. Estos son los vasitos del cerebro chiquiticos
que cuando hay un accidente cerebrovascular se tapa y entonces todo este pedacito se muere si no le llega sangre, y entonces dependiendo del sitio también puede producir pérdida de la memoria. Esto es lo que se daña cuando uno fuma, estos vasitos. Ojo con esto, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante la depresión y la ansiedad? Porque es muy frecuente. Es muy frecuente que la gente tenga depresión y tenga ansiedad. Más o menos de 4 personas, una tiene depresión, eso es mucho. Y la depresión, que uno a veces tiene la idea de que estar deprimido no es sino llorar y llorar y llorar y decir que uno se quiere morir, resulta que no. La depresión produce algunos síntomas cognitivos, problemas en la memoria, en la atención y en la concentración. Entonces, por ejemplo, si yo me deprimo o alguien que esté estudiando se deprime, resulta que va a tener más dificultades, le va a tocar leer más veces lo mismo porque no lo entiende, o va a estar muy distraído, porque la depresión produce alteraciones en la concentración. Usted puede estar tan deprimido que tenga un problema de memoria muy grave que comprometa su funcionamiento y uno llegue a pensar que es una demencia. Pero si uno le trata la depresión, eso mejora, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces aquí dice, ¿cómo es posible que no te acuerdes de aquel día? Y le dice el muñequito, ¿quién eres tú? O sea, está más perdido que para dónde, ¿sí o no? Y entonces, ¿cuál es la última causa de pérdida de la memoria y que sí es una causa, digamos, más grave? Es la demencia. ¿Una demencia qué es? Es un compromiso de la memoria, de la atención, de todas las funciones cognitivas, pero que ya no es reversible. Ahí sí ya no hay nada que hacer, digamos, para quitar la enfermedad, pero sí para frenarla. Tiene un tratamiento para frenarla y hay muchos tipos. Enfermedad de Alzheimer, demencia vascular que le da a las personas que tienen diabetes, hipertensión, que les da derrames, trombosis y otros tipos de demencias. Y en este caso, el compromiso de la memoria sí va a ser más grave y va a comprometer el funcionamiento. Entonces, si ya ustedes tienen un familiar que no puede cocinar porque confunde los ingredientes, que no se puede vestir sola porque de pronto no es capaz de ponerse bien el brasier, o se pone el pantalón y encima el pantaloncillo, o que no lo pueden ya dejar salir solo porque se les embolató, o que ya no conoce a la gente, ojo, porque eso ya comprometió su funcionamiento y ahí hay que mirar a ver porque es otra cosa, ¿sí? ¿Cuándo consulto? ¿Cuándo voy a consultar? A ver este muñequito. No vayas a ofenderte, Elcira, pero nosotros éramos amigos, parientes, esposos o qué. ¿Sí? Esto ya es una demencia, porque ya el señor no tiene, pues, ya eso pues que no se acuerde que es la esposa, ya eso comprometió su vida, ¿no? ¿Cuándo consulto? Esto es lo principal. Si afectó su vida cotidiana. Si no, no es tan grave la cosa. Un problema de memoria es grave si afecta su vida cotidiana. Si algunas veces usted se olvida de los nombres, probablemente usted está bien, pero puede tener un problema más grave si tiene dificultad para recordar cómo hacer cosas que ha hecho muchas veces, cómo llegar a un sitio a donde ha ido con mucha frecuencia, o hacer cosas que requieren pasos como preparar una receta, ¿sí? Ahí ya se tienen que preocupar. Otra diferencia es que la pérdida normal de la memoria no tiende a empeorar. O sea, uno se vuelve un poquito más lento, pero no más. En cambio, cuando es por una demencia, sí, como les dije, primero se le olvidan a uno las cosas, los nombres que hizo hace poquito, pero ya luego se le olvida cómo bañarse, cómo vestirse, cómo cepillarse, cómo comer, cómo caminar, todo, ¿sí? Y en cambio la demencia, como ya les estaba diciendo, empeora. Problemas de la memoria que ya no son normales. Entonces ya vimos los que eran normales. Si me distraigo y se me olvida un pedacito, si de pronto me confundo un poco, estos ya no son normales. Si olvido las cosas mucho más frecuentemente, o sea, ya se me está olvidando todos los días todo. Ya no me acuerdo si desayuné o no desayuné, o si me tomé las pastas o no me tomé las pastas. Si me olvido cómo hacer cosas que ya he hecho muchas veces. Es que yo toda la vida en mi casa he cocinado y ya no puedo porque le echo sal al café, por ejemplo. Eso ya no es normal. Si yo olvido cosas del día a día,
de mi vida diaria. Si yo olvido actividades rutinarias, es que yo todos los días voy, salgo, recojo dejo a mi nietecito en el colegio, en el jardín, voy, volteo al perro, y vuelvo. Y resulta que se me empezó a olvidar y ya no pude hacer eso que hacía todos los días. Si yo ya confundo fechas muy importantes, no todas las fechas, porque yo entiendo que muchos de ustedes me imagino estarán pensionados, cuando uno ya no trabaja, a veces la fecha como que no es tan importante para uno. Cuando uno ya no es capaz de tomar decisiones o de manejar dinero, cuando usted le están dando la de vuelta y usted no se está dando cuenta si está bien o si está mal, o lo están tumbando por ahí, eso ya no es normal. Cuando usted empieza a decirle a sus hijos, ole, ya, eso ya me lo dijiste. Ole, pero eso ya me lo dijiste. Sí, cuando uno empieza a repetir y repetir lo mismo varias veces, eso tampoco es normal. Cuando uno no es capaz de estar al tanto del día, de qué hizo, es que ayer vino tal persona a visitarte. Ni idea, eso ya no es normal. Cuando me pierdo en sitios que conozco, tampoco es normal. ¿Listo? Todo esto ya no es normal. Y cuando pongo los objetos donde no es, esto les parecerá muy gracioso, pero cuando uno tiene una demencia, eso pasa. ¿Por qué? Porque si usted ya no sabe que el cepillo es el cepillo, entonces usted puede ir y ponerlo donde no es, porque usted ya no sabe qué es, ¿sí? Algunos síntomas tempranos de demencia de Alzheimer. ¿Por qué traje esto? Porque es la más conocida, la que más oímos, la del más bombo, la que todo el mundo quiere saber. Hágame la misma pregunta 1000 veces en la misma conversación. Eso ya es un signo que no es normal. Olvidarse de palabras comunes, eso es muy importante. La demencia de Alzheimer afecta la capacidad de ponerle nombres a los objetos. O sea, que usted diga, ay, pásamela para comer, la cuchara, que se le olvide el nombre, ¿sí? Cuando usted confunde palabras, cama por mesa, por ejemplo. Cuando usted ya no es capaz de hacer tareas familiares, como hacer una comida que 1000 veces ha hecho. Cuando usted coloca las cosas en sitios que no son, como el monedero en la alacena. Cuando usted se pierde mientras está por lugares que ya conocía. Cuando usted tiene cambios del ánimo de la conducta sin razones aparentes. Cuando usted está muy irritable sin razón. Cuando le dicen, ve papá, se te está olvidando tal cosa, y usted se pone súper bravo. Cuando ya no es capaz de seguir instrucciones adecuadamente. Yo le digo, resulta que usted toda la vida le ha hecho las vueltas a su hijo y ahora dice, ve papá, haceme esto y esto, y usted solo hizo la primera y el resto no fue capaz porque se le olvidó. Eso ya no es normal. O cuando usted sufre episodios de desorientación temporal. Es que voy aquí cuando, yo qué estoy haciendo aquí, yo por qué es que estoy aquí. Muchas veces se sientan, al momentico vuelven y se acuerdan. Eso ya no es normal, ¿sí? En la consulta, ¿qué voy a hacer yo cuando usted llegue? Le hago una historia, le hago un examen físico, le hago una evaluación cognitiva básica de consultorio, no es completa porque eso se hace aparte, y le mando unos exámenes para descartar causas tratables de deterioro de la memoria. Si es una pérdida reversible, si usted tiene una depresión, si usted tiene un problema de tiroides, si usted tiene un problema de vitaminas, pues se la trato. Y si es un problema irreversible, ¿qué hago? También lo trato. ¿Por qué? Porque yo puedo darle medicamentos que ayuden a que la progresión de la enfermedad no sea tan rápido. Que si usted se iba a empeorar y ya no se iba a acordar de nada en 2 años, entonces ahora se demore 3 o 4. Algo así es lo que buscamos, ¿sí? Que no sea tan rápido, ¿por qué? Porque si es muy rápido, la persona, como les digo, se le olvida todo, incluyendo hablar y caminar, y va a terminar postrada, y eso es lo que no queremos, porque eso es una carga muy grande para la familia, es muy difícil, y también para el paciente. Entonces lo que buscamos es mantenerlo con el mejor funcionamiento, la mayor cantidad de tiempo que se pueda. ¿Qué puedo hacer yo? Esto es lo último. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque todo yo no lo voy a hacer, o sea, ustedes, no yo. ¿Ustedes qué van a hacer? Sudoku, sopas de letras, crucigramas, ejercicios de memoria, ejercicio, dieta, actividad intelectual, ya les digo. Alimentación equilibrada, frutas, verduras, legumbres, proteínas y evitar la grasa. Acuérdense que les dije que las principales vitaminas que producen pérdida de la memoria es la B1 y la B6. Fuentes de vitamina B12, huevo, pollo,
carne, vísceras, hígado, bueno, ustedes saben qué son vísceras, mariscos, atún y sardinas, leche y sus derivados. Fuentes de vitamina B1 de origen animal, principalmente carnes y lácteos, y de origen vegetal, frutos secos, cereales, ¿sí? Entonces hay que comer verduras, frutas y carne, pollo, pescado, porque ahí está la vitamina B1 y B6. ¿Cómo más cuido la memoria? Haga ejercicio. Actividad física, principalmente ejercicio aeróbico. No es que van a ir a brincar pues allá a un gimnasio, no. Aeróbico es caminar, bicicleta, natación, ¿sí? Mínimo 30 minutos al día, no es que, ay, si yo los domingos camino, no. Mínimo 4 veces en la semana. Duerma bien, si puede haga una siestica. Durante la noche se consolida la memoria. Actividad intelectual, eso es muy importante. ¿Cómo hace actividad intelectual? Ahora usted dice, ah, entonces me meto a la universidad. No, pues tampoco exageremos. Lea el periódico, léase el periódico todos los días. Y si entonces usted está perdiendo la memoria, dígale a su hijo o a su nieto que por la tarde le pregunte algunas de esas noticias a ver qué se acuerda. Léase un libro de literatura, una revista, ¿sí? Haga crucigramas, haga sudokus, haga sopas de letras, mantenga esa mente funcionando, que así como si uno no hace ejercicio, los músculos se le atrofian, si uno no hace ese ejercicio de la mente, el cerebro también. Actividad social y emocional, hola, salga, tenga amigos, vaya a tomar el té, tome el algo, relaciónese con gente diferente a su familia, que eso también lo airea a uno. Baile mucho, pero beba poco, porque acuérdense que beber no es bueno, ¿sí? Si usted está perdiendo de la memoria, entonces vea unas cosas fáciles. Usted hace una película y luego le explica la trama a alguien que no se la haya visto, pero así con cuidado, bien detallada. Haga cuentas mentalmente y luego compare si le quedaron bien. Como, ay, si yo pago con tanto, ¿cuánto me van a devolver? Al atender el teléfono, usted trata de acordarse quién es antes de que le diga. Eso también ayuda. Al final del día, haga una lista de lo que hizo, de quién lo llamó, de quién estuvo, para usted como darse cuenta que sí se está acordando de todo. Y durante una comida, los que saben de cocina pueden identificar los ingredientes utilizados, tienen que tener muy buen gusto, pero los que cocinan pueden hacer eso. ¿Sí o no? Ya dieron cuenta que yo no cocino. Bueno. Ay, se me olvidó que había puesto esto así, esperen. Se me olvidó. Bueno, ya, voy a hacer sudoku. Entonces, lean un texto y traten de repetirlo. Ve, ahora sí me acordé. Todos los días dedíquenle unos minutos a hacer esos juegos, sudoku, sopa de letras, crucigramas. Mantenga su actividad física, pero de rutina. Estimule su vida social, vaya a reuniones. No es que, ay, es que a mí no me gusta salir. No, salga, relaciónese. Y tenga un hobby, algo que le guste, si quiere aprender un idioma, algún instrumento, alguna cosa. ¿Qué puede hacer para recordar? Haga listas. Si a uno se le olvidan las cosas, uno hace. Yo todo lo pongo en el celular, si no me olvida. Siga una rutina. Si usted tiene rutinas, es más difícil que se le olvide. Y haga asociaciones. Usted conecta una cosa con otra y así se acuerda más fácil, ¿sí? Lleve un calendario de lo que hace. Y estos son claves que a veces usan. No, ay, que me cambié de lado el reloj. Y entonces así uno se acuerda, ¿sí? Bueno, ponga cosas importantes en el mismo lugar siempre, las llaves siempre en el mismo sitio, así no se le van a olvidar. Repita los nombres de las personas nuevas para que no se le olviden. Manténgase ocupado de cuerpo y mente y repita el abecedario en su mente y va pensando en palabras. Al acordarse de la letra, uno muchas veces se acuerda más fácil de la palabra. ¿Listo? Ay, otra vez. Muchachos, perdí la memoria. Pero mejor dicho, 20 al día. Entonces, si usted todavía no está perdiendo su memoria, usted tiene su memoria perfectamente, ojo, vea, cuídela. Actividad intelectual, la gente que más ha estudiado le da el Alzheimer más tardío si es que le da. Eso protege, la actividad intelectual protege. La dieta protege. El ejercicio cognitivo protege. Si usted todavía no está perdiendo la memoria, ahí sí, haga sudoku, haga sopa de letras, haga todo eso.
También el ejercicio físico, la actividad social y disminuir los riesgos cardiovasculares. Cuídese su presión, cuide esto es diabetes si tiene malo el azúcar, cuide su peso, cuide sus colesterol y sus triglicéridos. Todo esto demora el comienzo de una demencia. Muchas gracias. ¿Preguntas? Gracias. Este es mi nombre, yo me llamo Luisa Fernanda Unca Velázquez, neuropsiquiatra. Los que quieran pedir una cita, pero pues no están cerca, pero hay citas. Pensionados de bloque 6, con la señorita Diana Patricia Torres, le dicen que van a pedir una consulta conmigo por pérdida de la memoria y ella se las da, pero tiene que ser personalmente. ¿Listo? Diana Patricia Torres Lora, pensionados, bloque 6. Muchísimas gracias, doctora Luisa Fernanda Unca. Yo creo que casi no va a haber preguntas porque fue clarísima. Muchas gracias a los televidentes de Televida. Esperamos que nos acompañen en las próximas conferencias de A Nuestra Salud.